Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Yair Peña Gómez. Él es director de El Metropolitano y un gran activista político colombiano. Buenas tardes, Yair, ¿cómo estás? Buenas tardes, Esteban. Muy bien. Hola, Santiago. ¿Cómo va todo? Bueno, buenas tardes, hermano. Un placer tenerte aquí en Contrapoder 3.0. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a empezar con el tema del Metropolitano para que le expliques un poco a nuestra audiencia, Yair. ¿Qué es el Metropolitano? Tengo entendido que es un medio digital, pero explícanos un poco cuándo nace, cuáles son sus objetivos, si tiene alguna ideología, alguna corriente. Ok, perfecto. El Metropolitano es un portal informativo de análisis político y económico con un énfasis cultural importante porque creo que hoy en día la hegemonía cultural es precisamente una hegemonía de la izquierda y nosotros le hemos cedido el paso. Cuando digo nosotros, me refiero a las personas de derecha, libertarios, conservadores, liberales clásicos, y ellos han tomado el control de los medios de comunicación. La prensa, por lo menos en Colombia, y estoy seguro que así es casi en todo el mundo, tiene un talante progresista. Entonces el Metropolitano nace con la idea de ser un portal muy serio, muy riguroso, con personas de primer nivel. Las personas que escriben acá son académicos muy buenos o políticos muy reconocidos. Y sí, claro que tenemos una ideología. Nosotros somos conservadores, conservadores liberales, conservadores en lo social, en lo económico liberales. Entonces sí, esa es la idea del Metropolitano, romper con ese predominio de la izquierda en los medios de comunicación. Pero en ese portal solamente es para artículos de opinión o también hacen trabajo de periodismo de campo, en este caso reportajes en la calle, o solamente para dar opiniones de conservadores o liberales. Por el momento somos un portal de opinión, pero estamos creciendo bastante y la idea es llegar precisamente a ese punto, también hacer reportajes, hacer un trabajo periodístico un poco más amplio. Estamos ahorita trabajando en la elaboración de podcast y bueno, pues es que es muy reciente. El Metropolitano lleva apenas 2 meses, ni siquiera hemos cumplido 2 meses al aire. Entonces, pues sí, es un poco eso. ¿Nos puedes dar la dirección de la página para que las personas que estén interesadas puedan visitar el portal? Por supuesto, es www.elmetropolitano.com.co. Bueno, ya para empezar a hablar, ¿no?, de política, un poco de lo que está sucediendo en Colombia y la relación que tiene en muchos casos con Venezuela. Con el tema, por ejemplo, del propio coronavirus, Yair, hemos visto que en Colombia ha habido muchas críticas, sobre todo a la presidencia de Iván Duque y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¿Cómo desde tu perspectiva tú crees que ellos han manejado toda esta crisis? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que es una situación muy difícil, es una situación sumamente compleja, es una situación que se debe manejar con criterios técnicos, no ideológicos. Creo que hay ejemplos desde la izquierda en los cuales se ha manejado muy mal la crisis, como es el caso de España, y ejemplos desde la derecha, como es el caso de Brasil con Bolsonaro, donde también creo que se ha manejado de una manera muy negligente. Sí. Dicho esto, concuerdo con la medida que Duque tuvo en un principio de llamar a la cuarentena. Él llamó a la cuarentena el 25 de marzo y dijo que iba hasta el 13 de abril, es decir, 19 días de cuarentena. ¿Qué era lo que se buscaba con estos días de cuarentena? Aplanar la curva y permitirle al gobierno nacional adaptar su infraestructura, aumentar la capacidad de camas hospitalarias, importar respiradores, poder comprar pruebas y hacer testeos masivos, pero eso no se cumplió. Es decir, la cuarentena en un principio fue buena porque pues para problemas complejos, pues soluciones complejas, ¿no? Y estamos en una situación sumamente compleja y creo que la cuarentena fue acertada, pero el gobierno nacional no ha logrado aumentar la capacidad hospitalaria del país y el gobierno distrital ni se diga. Claudia López destinó 200.000 millones de pesos, más o menos 58 millones de dólares, para adaptar Corferias, que es un centro de eventos grandísimo acá de la capital de la República, y se supone que debía ser entre 2.000 y 5.000 camas para atención de cuidados intensivos. No lo hizo, apenas ha logrado 600, por acá tengo el dato, 668 camas de 2.000 prometidas. Entonces creo que seguir exigiéndole a la gente que permanezca en sus casas,
Cuando el manejo del gobierno nacional y del gobierno distrital ha sido tan negligente, pues es un error. ¿Y cómo puede hacer Colombia para prepararse con la situación especial que tenemos? Porque fíjate algo, el año pasado, y tú que eres colombiano lo sabes muy bien, habrás visto toda la migración por parte de los venezolanos hacia Colombia sin pandemia. Si han sido incapaces de controlar su propia pandemia dentro del territorio, ¿cómo van a hacer cuando empiecen a salir otra vez miles y miles de venezolanos hacia Colombia? Es un tema muy complicado, la respuesta no la tengo, o sea, decir que es muy fácil manejarlo y acá darte la receta, Esteban, es sencillamente imposible. Colombia optó por cerrar la frontera, pero nosotros tenemos una frontera sumamente porosa con Venezuela. Siguen entrando ahorita, aún con cuarentena, siguen entrando venezolanos. Mira, según cifras de Migración Colombia, en este momento en Colombia residen alrededor de 1.825.000 venezolanos. Y de seguir el régimen chavista en Venezuela, yo creo que en un plazo de 3 o 4 años esta cifra prácticamente se puede duplicar. Entonces, es muy difícil porque uno diría, bueno, que si las autoridades venezolanas colaboraran, si el gobierno colombiano reconociera a Maduro como presidente, cosa que no hace y que además no creo que deba hacer, sería mucho más fácil manejar la tragedia. Pero ahorita no hay mucho más que hacer que cerrar las fronteras y aumentar de manera sustancial la capacidad hospitalaria del país, porque yo creo que es inevitable que los venezolanos sigan entrando a Colombia y tampoco estoy de acuerdo con cerrarles la puerta. Ahora, ¿crees tú que el presidente Duque ha sido efectivo en su manejo en contra de la tiranía de Nicolás Maduro? ¿Las decisiones que ha tomado han sido las más adecuadas? Yo creo que Duque ha tratado de hacer un cerco diplomático a Nicolás Maduro. Él, cuando llegó a la presidencia fue quien lo lideró y el que le dio el reconocimiento a Guaidó. Y creo que está bien así, no se puede reconocer una narcodictadura, porque eso es lo que tenemos en Venezuela, una narcodictadura. Entonces creo que en términos diplomáticos está bien. A ver, lo que sucede es que creo que nos estamos agotando en eso y creo que las medidas tienen que también contemplarse desde un sentido militar y desde un sentido estratégico. Y eso es lo que Colombia no ha sabido hacer y a lo que Colombia y el resto de América Latina le ha rehuido. Todas las medidas que hemos tratado de implementar son medidas diplomáticas. Ahora pero bien, está claro que la diplomacia no ha alcanzado y que el cerco diplomático no ha surtido el efecto, que Guaidó no ha logrado hacer el cambio que se esperaba que lograra hacer en Venezuela, que la oposición venezolana, desde mi perspectiva, es una falsa oposición. Es una oposición. En Venezuela no hay alternativas reales. Si uno se pone a mirar quién es Guaidó, el partido de Guaidó pertenece a la Internacional Socialista. Lo mismo que el de Leopoldo López, lo mismo que Enrique Capriles. O sea, no hay una oposición real. Entonces, en esa medida es muy difícil que Venezuela por sí misma pueda salir de esa crisis. Entonces creo que va a haber una alianza latinoamericana y ojalá esté Estados Unidos para evaluar pues posibles intervenciones militares. Ahora, tomando en cuenta de que las FARC y el ELN se encuentran dentro de Venezuela y que estos son objetivos militares para el gobierno colombiano, porque obviamente han estado desestabilizando el país por más de 50 años, ahora se encuentran en Venezuela trincherados. ¿Tú crees que los colombianos verían con buenos ojos, porque el año pasado no lo veían con buenos ojos, pero en este momento podrían justificar operaciones en caliente dentro del territorio venezolano por parte de las fuerzas colombianas o buscando una coalición internacional, tomando en cuenta de que adentro está el ELN y la FARC y que son objetivos militares del gobierno colombiano? Bueno, eso enlazándolo con el manejo de la pandemia, en ese momento la aprobación del presidente Iván Duque está por encima del 70%. Entonces yo creo que si Colombia planea hacer una intervención militar, ya sea con una alianza internacional o sea por sus propios medios, en Venezuela es el momento propicio y yo creo que gran parte de la población lo va a respaldar. ¿Por qué? Porque además en las ciudades colombianas tenemos graves problemas de inseguridad por venezolanos que han migrado al país y que al llegar acá, Colombia es un país con una informalidad del 48.1%. Al llegar acá se dan cuenta que no hay oportunidades laborales, no se pueden adaptar. Aquellos que se adaptan, bueno, afectan la mano de obra colombiana porque trabajan por menos de lo establecido en la ley colombiana, ¿sí? El salario mínimo, trabajan por mucho menos. Entonces eso afecta a la mano de obra colombiana, afecta a la seguridad en las ciudades y yo creo que los colombianos están pidiendo a gritos una intervención militar en Venezuela.
no solo por parte de Colombia, sino por parte de la gran potencia regional que es pues, Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, que de parte de la población colombiana habría respaldo a esta medida. Pero ¿qué ha ocurrido que ha cambiado esa perspectiva? Porque el año pasado, a esta misma fecha, los colombianos no querían una intervención militar o no querían que las fuerzas militares colombianas irrumpieran en territorio venezolano. ¿Qué ha pasado, qué ha motivado ese cambio de opinión desde tu perspectiva? Precisamente el manejo de la crisis del coronavirus, que ha afectado favorablemente la imagen del presidente Duque y también que ha dejado ver las falencias del sistema laboral colombiano, las falencias del sistema económico colombiano. Evidentemente, mantener a 1.825.000 venezolanos en nuestro territorio cuando el desempleo en Colombia es superior a los 2 dígitos, es algo sumamente complicado. Entonces yo creo que los colombianos hoy por hoy son conscientes, eso es una opinión personal, ¿no? No estoy partiendo de ningún dato estadístico ni mucho menos. Es la percepción y es lo que yo he escuchado de muchos. Los colombianos hoy por hoy creo que sí estarían de acuerdo con esa intervención precisamente por la crisis social que está afrontando el país, por la crisis económica que está afrontando Colombia con toda la migración venezolana. Este nivel de apoyo a Iván Duque también se ha traducido en un rechazo hacia, por ejemplo, los sectores más radicales de la izquierda de Colombia, porque estaba leyendo una noticia, por ejemplo, que hay gente exigiendo que, por ejemplo, a los congresistas y senadores de la FARC les empiezan a cortar el salario. Por ponerte un ejemplo, ¿tú has visto que la sociedad colombiana está otra vez rechazando mayoritariamente a la guerrilla o es sencillamente, digamos, alguna opinión o una matriz que quieren generar algunos medios? La población colombiana siempre ha rechazado a unísono las guerrillas y a unísono ha rechazado la extrema izquierda. Lo que sucede es que en Colombia la izquierda se ha sabido vender de una manera bastante políticamente correcta, ¿sí? La izquierda ha sido sumamente moderada y entonces han sido muy astutos y figuras como la de Fajardo, como la de Claudia López han logrado aglutinar apoyos. Entonces por eso la sensación en muchas ocasiones puede ser de que la izquierda tiene un gran respaldo. Yo no creo que este repunte en la imagen del presidente Duque redunde necesariamente en una visión negativa de la izquierda. No lo creo porque además Duque no representa una alternativa radical frente a eso. Duque, de hecho, ha hecho un gobierno muy moderado, muy conciliador, muy cercano con la izquierda. No aquí, por ejemplo, tú miras los mandos medios de los ministerios nacionales, la mayoría de los mandos medios, listo, cambias ministros, cambias cabezas, pero los mandos medios siguen siendo los mandos de Santos. El manejo que le ha dado a las fuerzas militares también es muy crítico. En este momento el comandante del Ejército Nacional hace parte de la línea del general Mejía, que fue el general de Santos, y que ha tratado de desmantelar y que ha tratado de disminuir la capacidad operativa del ejército y el número de soldados. Entonces, no necesariamente el hecho de que Duque ahorita tenga una buena imagen significa que la izquierda haya perdido esa imagen favorable. Yo, por el contrario, veo con especial preocupación la llegada de la izquierda, la posible llegada de la izquierda en 2022 al poder en Colombia. Esa era mi pregunta, si veías la probabilidad de que la izquierda pudiera llegar a tomar el poder político en Colombia. Bueno, lo acabas de responder, lo cual es sumamente peligroso. Retomando un poco lo que estábamos hablando de una intervención militar o de una acción militar en Venezuela donde participa una coalición, ¿tú crees que el presidente Iván Duque, una vez que se conozca quién va a ser el presidente en noviembre, si se ratifica a Donald Trump o gana otro candidato, ¿tú crees que él debería liderar o hacer las conversaciones necesarias con los Estados Unidos para buscar los aliados y intervenir militarmente en Venezuela? ¿Tú crees que él debería hacer ese trabajo? Es lo que debería hacer. Santiago, mira, yo creo algo y es que Colombia ya está en guerra con Venezuela. Lo que pasa es que estamos en una guerra asimétrica, pero Venezuela, o no Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, el régimen narcochavista, ese régimen de oprobio que tanto daño ha hecho en Venezuela, ese régimen está en guerra con Colombia, porque ese régimen le está dando asilo a los terroristas. Hay imágenes de Santrich recorriendo Caracas con los colectivos chavistas. Esto es una cosa de locos. Y Colombia
parece que Colombia no ha sido capaz de ver eso, no tenemos claro, y nosotros ya estamos en una guerra asimétrica con Venezuela. El ELN se esconde en Venezuela y ataca a Colombia, hace actos terroristas en Colombia y después se va a Venezuela y sabe que cuenta con el respaldo de la Guardia Nacional venezolana y con el respaldo del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces la pregunta es si considero que el presidente Iván Duque debería liderar esa alianza militar para derrocar al gobierno. Creo que sí, y creo que ese es un imperativo estratégico de Colombia. Lo que pasa es que Colombia no tiene claro esos imperativos estratégicos. Entonces, él debería hacerlo, pero una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que va a hacer. Yo creo que si hay una intervención en Venezuela, esa intervención va a ser una intervención liderada por el ejército norteamericano y por Donald Trump. No va a ser liderada por Iván Duque. Ya para ir finalizando y un poco para agregarla a la pregunta que estaba haciendo José hace unos momentos, ¿tú qué crees que están esperando? Porque fíjate que ya Estados Unidos, por ejemplo, ya ha calificado de narcoterroristas a Nicolás Maduro, que es el presidente ilegítimo, pero bueno, el que reconoce, o mejor dicho, el que está usurpando el poder, el que está en el poder de manera ilegítima. A la esposa, aparentemente, a Cilia Flores, ya le están abriendo, la tienen en la mira. El caso de Tarek El Aissami también, el caso de varios empresarios. Es decir, ya reconocen a Venezuela de una u otra manera como un narcoestado. Y Colina también estaba tocando muy bien el caso de esos terroristas colombianos que están en territorio venezolano. ¿Qué más elementos tú crees que necesites tanto Estados Unidos como Colombia para llegar a ese paso que todos estamos esperando, esa intervención militar? No, yo creo que ya los elementos están dados. O sea, si estamos esperando algo más, ya sería una invasión literalmente que bombardeen Bogotá con los Sukhoi, o bueno, qué sé yo, no sé qué estamos esperando. Ya las condiciones están dadas. Ahora, a nivel global, creo que las condiciones se han dado y se han profundizado. ¿Por qué? Porque China tiene un aliado muy interesante desde el punto de vista geoestratégico en América Latina, y ese aliado estratégico es Venezuela, ¿sí? Y Estados Unidos, con toda esta crisis del coronavirus, con la guerra comercial que ya había empezado antes, lo que está buscando es diezmar el poder de China, y a Estados Unidos no le interesa perder su hegemonía, por lo menos en el hemisferio occidental. Yo creo que lastimosamente Donald Trump, y no solo él, sino que mucho más Obama, han cedido el poder de Estados Unidos en muchos lugares del globo, pero no creo que sea interés de Estados Unidos ceder el poder también en América Latina. Entonces yo creo que Estados Unidos tiene ahorita también ese imperativo geoestratégico de derrocar la dictadura de Nicolás Maduro, precisamente para evitar la presencia china en el continente americano. Bueno, muchas gracias, Yair. De verdad, un placer haber conversado contigo esta tarde. Muy interesante lo que estás diciendo sobre Colombia. Muchas gracias por haber participado en Contrapoder. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias, Santiago. Ok, muchas gracias, Jair, por haber participado aquí en Contrapoder 3.0. Espero que nuevamente estés con nosotros y des tus impresiones, que han sido bastante acertadas sobre la realidad no solo de Venezuela, sino también de Colombia. Lo escucharon, Yair Peña, director del Metropolitano, una página de internet de opinión liberal, conservadora, como lo quieran llamar, y que tiene una opinión bastante clara de lo que está ocurriendo en Venezuela y del rol que debe jugar Colombia a la hora de neutralizar esa amenaza que se llama la narcotiranía de Nicolás Maduro. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0. Mañana tenemos viernes de debate, no se lo pierdan, con un tema bastante interesante, pero volveremos a estar con temas de interés nacional e internacional nuevamente el lunes acá en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.